tal? Mi nombre es Geraldine Suárez, soy estudiante de la Universidad Santa María, cursante del primer semestre de Estudios Internacionales, y en este caso haré un video para la materia Historia y las Doctrinas Económicas, en el cual les hablaré de dos escuelas que surgieron en el siglo XIX. La primera es la Escuela Histórica y Ética y la Escuela Psicológica o Austriaca. Vamos a hacerlo a partir de la matriz DOFA, que es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Vamos a comenzar por la escuela histórica. Pues bien, una de las fortalezas de la escuela histórica podría ser que, como estaba en surgimiento, había muchísima más aceptación de parte de las personas, de parte de las comunidades, de parte de las sociedades, y también que ésta se basaba más que todo en estudiar la economía, no solamente por teoremas numéricos, sino también desde una parte social, legal, política, ética, y esto hacía que el estudio de la misma fuera muchísimo más amplia y muchísimo más eficaz, ¿ok? Una debilidad que podría encontrarse es que como todo se estaba haciendo de esta manera y estaba surgiendo, pues había que hacerlo de manera como ensayo y error, y lo que sucedía era que se estaban perdiendo la parte numérica, que si bien es cierto, la idea era enfocarlo hacia una parte más amplia, no podían perderse completamente, sino buscar un equilibrio entre los números y la parte un poco más ya de social, legal, ética y política. Pues bien, como una oportunidad, podríamos decir que, como se dijo anteriormente, ya que se estaba formando y era un surgimiento de pensadores nuevos, las personas lo estaban viendo como un movimiento muy actual, algo un poco más hacia lo moderno, y a las personas les llamaba la atención. Y como una amenaza, como estaban surgiendo otras escuelas, había personas que aceptaban otras escuelas muchísimo más que la escuela histórica, o pensadores que habían estructurado su escuela de una manera muchísimo más específica. Ahora nos vamos con la escuela psicológica y austriaca. Pues bien, como una de las fortalezas, en ese momento la escuela psicológica estaba marcando una pauta, ya que la psicología estaba empezando a surgir, estaba empezando a estudiarse más, y que surgiera una escuela para el estudio, para que los psicólogos pudieran guiarse, era algo pues bastante bueno, era algo que ayudaba muchísimo y era algo que marcaría un antes y un después en la psicología. Lo mismo sucedía con la escuela austriaca, que ya que era un movimiento bastante individualista, se decía que todo lo que hiciera un individuo pues repercute en la sociedad. Como una debilidad podríamos decir que la escuela psicológica estaba haciendo algunas pruebas para ver qué tal iban, y como era una rama de la medicina había que tener pues sumo cuidado para no dañar a nadie en esos pruebas. Gracias a Dios no pasó nada de eso, pero de todas maneras había que hacerlo con muchísimo cuidado. Y de la escuela austriaca podríamos decir que, ya que también es un movimiento bastante individualista, se estaba perdiendo el valor de la fraternidad y no era la idea para la sociedad. Como una oportunidad podríamos decir que, como también estaba surgiendo y era una escuela bastante nueva y era una escuela de la rama de la medicina, la psicología estaba empezando a tener muchísimo más campo. Entonces, ya que la psicología estaba surgiendo, pues una escuela que ayudara a la misma era bastante buena y era una oportunidad que no podía perderse. Y pasaba lo mismo con la escuela austriaca, era una escuela bastante individualista, el individuo se movía de una manera solo, de una manera que es como ya más independiente, entonces podríamos decir que eso da mucho más campo. Y como una amenaza, pasaba lo mismo que con las otras escuelas que estaban surgiendo, unas tenían más competencia que otras y tal vez algunas tenían muchísima más aceptación. Y pues bien, estas son dos escuelas bastante distintas, pero que buscaban lo mismo y era destacarse en sus áreas. Muchísimas gracias.